la sesión de hoy voy a intentar tocar una serie de preguntas alrededor del tema de las emociones. Intento, de alguna forma, replicar algunas de las preguntas que más veces he escuchado dentro de mi práctica aplicada, donde ya os dije, trabajo mucho con ámbitos deportivos, pero también he trabajado en ámbitos académicos, haciendo consejero para diferentes estudios. He trabajado bastante tiempo con una federación de profesores de secundaria en Inglaterra. Y unas preguntas, son un par de preguntas que he recogido a lo largo de los años sobre el tema de las emociones. Vale, primero os voy a dar una pequeña introducción y luego voy a intentar contestar una serie de preguntas. La primera es, quizás os parecerá una pregunta muy básica, pero para mí es esencial entender de lo que hablamos. Y la primera pregunta siempre es, ¿qué es? En este caso, ¿qué es una emoción? Otra pregunta que he escuchado mucho y que puede tener bastante impacto en la práctica aplicada, sobre todo cuando trabajamos con grupos amplios, con personas diversas, con diversos perfiles emocionales, es la por qué alguien o algunas experimentan emociones tan fuertes, mientras que otros no las experimentan tanto. Otra pregunta bastante interesante es de dónde vienen las emociones, qué causa las emociones. Intuitivamente lo reconocemos, sabemos por qué sentimos y interferimos por qué sienten otros. Pero hay una imagen bastante compleja que nos explica de dónde vienen las emociones. Entonces voy a intentar explicarlo y explicar sobre todo las emociones dentro del contexto del deporte y del aula. Y luego vamos ya a preguntas un poco más prácticas. Asumo que muchos de vosotros trabajáis. Quizá trabajáis con niños, quizá trabajáis con adultos, trabajáis seguramente en contacto con estas personas, quizá en la enseñanza, en el aprendizaje o al menos en servicios relacionados con estas personas. Y las emociones de estas personas seguramente determinan la calidad también de vuestro trabajo. Y si no, no solo la calidad de vuestro trabajo, sino los resultados que podéis sacar dentro de la calidad de vuestro trabajo. Entonces, una cosa que no solo los psicólogos del deporte como yo estamos interesados en saber, sino también cualquier persona a quien las emociones de otros afectan la calidad de su propio trabajo, una pregunta es, ¿cómo puedo gestionar las emociones de un grupo de personas? No he puesto aquí un individuo, directamente me he ido a un grupo porque en el deporte, tanto en el deporte como en las aulas, habitualmente trabajamos con colectivos. Hay dos preguntas o preguntas que van un poco más allá. Uno es cómo puedo ayudar a un grupo a gestionar mejor sus emociones y complementariamente con esto es cómo o cuándo he de dejar que ellos mismos, que ese grupo mismo gestione sus emociones. Cuando llegue a este punto espero que veáis que esta pregunta es bastante esencial a la hora de convertir los contextos en los cuales nos encontramos con deportistas, con alumnos o con otras personas en contextos que sirven para que las personas puedan desarrollar habilidades transversales que les sirven no solo en el contexto en el que trabajamos, sino también en otros Está una pista de contextos. fútbol. Vale. He escuchado a alguien hablar, pero voy a seguir. Y al final una pregunta, ya os anticipo da igual, intentaré hacer las cosas lo más sencillo posible, o al menos lo más comprensible posible, pero vais a ver que, y si lo buscáis, vais a estar terriblemente defraudados, no habrá una respuesta sencilla. Entonces, lo último que intentaré es responder una pregunta que siempre nos queda cuando alguien hace una charla sobre emociones, sobre todo con un trasfondo un poco más científico, es por qué es tan complicado el tema de las emociones. Vale. Voy a empezar con un tema bastante personal dentro de nuestro ámbito de trabajo, que es para que podáis entender cómo enfoco el tema de las emociones, o cómo nosotros como equipo enfocamos el tema de las emociones, tenéis que saber un poco en qué marco, lo voy a decir así, en qué marco teórico nos movemos, pero realmente qué filosofía adaptamos nosotros para entender el complejo mundo de la psicología. No sé si alguien o cuántos de vosotros habéis estudiado psicología. Asumo que muchos de vosotros no. Hay una cosa que nos une tanto a los que estudiamos psicología como a los que no estudiamos psicología. Y es que todos somos hasta cierto punto psicólogos y psicólogas. Me voy a explicar. El psicólogo o la psicóloga, el trabajo que hacemos, se define básicamente por entender el mundo psicológico de otros y de saber cómo manipular el mundo psicológico de otros o los otros en general por beneficio general de ellos o de la sociedad en la que nos encontramos. Ahora, yo me gano mi dinero haciendo esto. Yo trabajo con deportistas y hoy mismo tuve una charla con un deportista, hice una pequeña entrevista
usé la entrevista para poder entender a este deportista y luego a través de este entendimiento intentaré introducir una serie de pautas para que este deportista cambie algunas de sus conductas que se adaptan mejor a su contexto. Vale. Si vosotros no sois psicólogos, y mucho menos psicólogos del deporte, diréis, ya, yo esto no lo hago. Bueno, eso depende. Que si tenéis pareja, si tenéis amigos, si tenéis padres, si tenéis niños. Porque estoy seguro que si tenéis pareja, a mí me pasa con mi pareja, mi mundo profesional en esto no me ayuda nada, absolutamente cero. Es que paso medio día intentando entenderla y la otra mitad del día intentando manipularla para que por fin haga aquello que yo quiero que haga. Y en eso, la vida de un psicólogo, la vida de una persona que no hace psicología es lo mismo. Intentamos entender a otros y intentamos manipularlos hasta cierto punto para que su conducta se ajuste a lo que esperemos. Entonces, para poder hacer esto, todos necesitamos entender algo que es muy complejo. Otras personas. Lo llamamos el mundo o la realidad psicológica del otro. Para poder entender la realidad psicológica de una forma más fácil, hemos esquematizado esta realidad psicológica. Y hoy día os puedo decir que para entender a otras personas, o para entender lo que dice aquí en la transparencia, la psicología dentro del rendimiento, hay 7 áreas que debéis conocer. Hay 7 cosas que debéis saber de otros para poder entender su aspecto, su parte psicológica. Bueno, voy a hacerlo más allá. Si queréis entenderos a vosotros mismos o a vosotras mismas, hay 7 cosas que debéis conocer. Voy a empezar. Lo primero que hemos de saber para entender a una persona es el entorno en el cual se mueve. Ninguna persona se puede entender sin entender aquello que pasa a su alrededor. En las emociones va a ser lo mismo. No podemos entender por qué el enfado de un deportista o de un alumno, o el miedo de una deportista o de una alumna, si no sabemos en qué entorno se mueve, ¿no? Si no sabemos qué personas hay alrededor, qué tareas está haciendo, en qué entorno físico se mueve. Necesitamos conocer el entorno de las personas para entender cómo se comportan. De hecho, hay unos psicólogos que van más allá de esto y dicen que cosas como la personalidad no existen. Si nosotros tenemos tendencias a comportarnos de forma regular, eso es porque nos movemos en entornos similares. Sea como sea, el entorno es esencial para poder entender la parte psicológica de las personas. Y por lo tanto, una de las cosas que voy a mencionar hoy cuando hablo de las emociones es la parte del entorno. Sin entender el entorno del deportista o entender el entorno de un alumno o una alumna, no vamos a poder entender por qué sienten o cómo sienten. Y lo mismo, sin modificar o sin tener en cuenta modificar el entorno, no podemos ayudarle a deportistas, no podemos ayudarle a alumnos a controlar mejor sus emociones. Lo que ocurre a nivel psicológico es que el entorno sí que es importante, pero no es determinante. El entorno no determina lo que nosotros sentimos. El entorno no determina quiénes somos. Sí, lo que hay a vuestro alrededor no determina cómo os comportáis. Hay un filtro en medio, y eso es la percepción. Y eso lo sabemos porque el mismo entorno puede ser percibido por 2 personas de forma completamente diferente. Si estáis trabajando en el ámbito deportivo, os habréis dado cuenta de que 2 deportistas pueden percibir completamente diferente un mismo entorno, por ejemplo, una competición. Mientras que un deportista la competición la ve como una amenaza, y crea evidentemente emociones más negativas, otro deportista ve la misma competición bajo las mismas circunstancias como una oportunidad de demostrar lo que ha aprendido. Y en vez de entonces experimentar emociones como la ansiedad, va a tener tendencia a experimentar emociones como la excitación, como la motivación, como la confianza. La percepción de nuestro entorno luego va a determinar, en parte va a determinar 2 aspectos que son muy claves para entender las personas. ¿Quiénes son y cómo están? Entonces, son 2 aspectos que tenemos. ¿Quiénes somos? Es un aspecto más estable, eso tiene unos componentes, digamos, biológicos, por ejemplo, nuestro género, nuestra edad, nuestra altura, nuestro peso, nuestra masa muscular. Hay unos aspectos más psicofisiológicos, nuestra tendencia de funcionamiento subcortical, nuestra tendencia de funcionamiento a nivel hormonal, etc. Y tienen aspectos psicológicos, por ejemplo, nuestra personalidad, nuestra identidad. En cuanto a las emociones, aquí tenemos tendencias emocionales como la ansiedad rasgo, que es como una tendencia de personalidad a sufrir ansiedad en diferentes situaciones. Pero es muy importante que el entorno y cómo percibimos nuestro entorno acaba influyendo importantemente en quiénes somos.
Pero no solo quiénes somos, es que no somos siempre iguales. Es decir, yo ahora mismo no me siento como me sentí esta mañana. Y estoy seguro que vosotros no os sentís igual que os habéis sentido ayer por la noche o un fin de semana cuando aún no podíamos salir y hacer unas tapas por ahí, por las plazas. Entonces, no solo es cómo somos, sino cómo estamos. Entonces, a pesar de las tendencias de ser constantemente similares a lo largo del tiempo, cada día, cada persona cambia. Y eso lo que cambiamos son nuestros estados. Nuestros estados también pueden ser físico-fisiológicos, por ejemplo, cambios hormonales, o pueden ser en muchos momentos psicológicos. Y ahí sí que entran la mayoría de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestras motivaciones, el esfuerzo que hacemos en un momento, en otro momento no hacemos, etc. Ahora, hasta aquí hay una cosa muy interesante. Hasta aquí lo que os he dicho es tanto cierto para los seres humanos como nosotros, como para la mayoría de los animales que existen. Todos los seres vivos están dentro de un entorno, perciben este entorno. Evidentemente, la percepción humana es mucho más compleja o puede llegar a ser mucho más compleja que la percepción de unos animales. Pero es que nuestros gatos, nuestros perros y nosotros todos percibimos nuestro entorno. Y lo que percibimos de nuestro entorno afecta a quiénes somos y cómo estamos. Hasta aquí no hay diferencia. Si tenéis perros en casa, esto aplica tanto a ellos como a vosotros. La gran diferencia que hay entre la mayoría de los animales y los seres humanos, y si algún día alguien en una de esas preguntas de Trivial por la noche os preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la mayoría de los animales y los seres humanos, o entre todos los animales y la mayoría de los seres humanos? Es que es muy simple. Nosotros nos conocemos, o podemos llegar a conocernos a nosotros mismos. Podemos desarrollar un autoconocimiento. Mientras que si tenéis gatos, si tenéis perros, incluso si tenéis peces, van a sentir emociones. Van a tener ansiedad, van a tener enfado y van a tener alegría. Pero vosotros, o yo, nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de hacernos conscientes de lo que sentimos. No solo sentimos, todos sienten. No, nosotros podemos hacernos conscientes de lo que sentimos. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no sabemos cómo nos sentimos, tampoco vamos a poder regularnos. La mayoría de los animales no se autorregulan, no se autorregulan conscientemente. Entonces, si tenéis un gato y el gato tiene ansiedad, va a tener ansiedad hasta que el estímulo del entorno o cambia, o la percepción de ese estímulo del entorno cambia, o les falta la energía necesaria para tener una emoción como la ansiedad. Nosotros no esperemos de que nuestro entorno cambie. De hecho, nosotros podemos cambiar nosotros mismos. Para poder cambiar nosotros mismos necesitamos desarrollar algo. Y lo desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, tengo la suerte ahora mismo, pues tengo un bebé en casa y lo puedo observar en primera mano. Cuando nacemos, nosotros lo mismo nos pasa. El entorno lo percibimos y la percepción de nuestro entorno afecta quizá no tanto a quiénes somos, porque eso aún no se ha desarrollado, pero sí a cómo estamos. Y los bebés no tienen autoconciencia, pero más allá de no tener autoconciencia, tampoco tienen habilidades de controlarse. Por ejemplo, la atención. Un bebé no sabe dirigir su atención conscientemente. Va siempre a prestar atención a algo, sea una luz, sea un olor, sea un sonido, sea una cara, pero no tiene la capacidad de dirigir la atención. Es a lo largo de la vida que desarrollamos una serie de habilidades psicológicas que nos ayudan a cambiar, o una vez conscientes de cómo somos, o quiénes somos y cómo estamos, cambiar quiénes somos y cómo estamos. Y eso va a través del penúltimo de los procesos que tenéis que conocer para conocerla o entender la psicología en el rendimiento. Ese proceso es el autocontrol. El autocontrol es imposible sin autoconocimiento y el autocontrol es imposible sin habilidades psicológicas. Y evidentemente, y aquí viene de la cuestión, el autocontrol va a cambiar o nos permite cambiar permanentemente, a veces, momentáneamente, la mayoría de las veces, quiénes somos y cómo estamos. Entonces, si yo soy una persona que estoy nervioso, si me doy cuenta de que estoy nervioso, uso una habilidad de control emocional, consigo un cierto autocontrol y a través de ese autocontrol cambio mi estado de nerviosismo y quizá lo cambio a un estado de confianza. Y eso es clave, este autocontrol es clave para entender el último de los ámbitos que definen la psicología dentro de ámbitos del rendimiento, y es específicamente esto, el rendimiento y la conducta. Entonces, son 7 áreas que nosotros tenemos en cuenta para entender a cualquier persona, incluso grupos de personas, dentro del ámbito de rendimiento, del ámbito educativo, del ámbito del deporte.
Y esos son el entorno, cómo se percibe el entorno, el impacto que tiene esa percepción sobre quiénes somos y cómo estamos, nuestro autoconocimiento sobre quiénes somos y cómo estamos, nuestras habilidades que tenemos para controlar quiénes somos y cómo estamos, el autocontrol efectivo que hacemos usando estas habilidades y que luego va a tener un impacto en nuestro rendimiento y nuestra conducta social dentro de este entorno del que hablamos en primer lugar. Bueno, esto como introducción es un poco, sé que no es muy sencillo, pero digamos con lo complejo que son los seres humanos, reducir todo lo que tenemos que saber de las personas en 7 áreas, al menos a nosotros nos hace la vida bastante más fácil. Vamos a empezar con el tema de las emociones. Y voy a empezar con una pregunta, ya os dije antes, quizá os parece muy sencilla, pero espero que lo que os voy a decir ahora os hace ver cómo de importante es entender el fenómeno antes de intentar cambiarlo. Entonces, todos tenemos, quizá alumnos, quizá deportistas, quizá amigos, quizá una pareja, quizá niños que tienen emociones. Y todos nosotros tenemos o nosotros mismos, perdón, me olvido muchas veces de nosotros mismos, de nosotras mismas. Tenemos emociones, pero lo que queremos es cambiarlas o ajustarlas. Crear emociones positivas, crear emociones de tranquilidad y reducir emociones negativas. Es lo que queremos. Pero no podemos saltarnos un paso previo, que es el de entender. ¿Por qué? Porque en cómo comprendemos un aspecto, tanto podemos aprender de él y tanto podemos interpretarlo de una forma favorable. Vamos a empezar con lo primero. Las emociones son un síntoma de vida. Voy a intentar explicarme. Las emociones en sí se distinguen en 4 tipos, muy básicamente. Hay emociones positivas y negativas y emociones de alta activación y de baja activación. Una emoción positiva de alta activación es, por ejemplo, la excitación, la motivación, no sé, el entusiasmo, la euforia. ¿Vale? Cuando veis un partido de fútbol, esta noche vuelve a haber partidos de fútbol y alguien marca un gol, ¿qué hacen? Empiezan a saltar, hacen el avioncito, dan vueltas por el campo y lo que realmente es un estado muy positivo con muchísima energía. Excitación, euforia, por ejemplo. El segundo bloque son las emociones igualmente positivas, pero de baja activación, que en vez de hacer un salto hacia arriba, lo que hacemos es caernos de espaldas en el sofá y disfrutar de una tarde después de trabajar. Estas emociones se llaman satisfacción, esas emociones son la confianza, esta emoción también puede ser el alivio. Son emociones que son positivas, estamos bien, pero en vez de tener energía para salir corriendo a través de un campo de fútbol, lo que queremos es dejarnos caer sobre una pista de tenis y simplemente quedarnos ahí disfrutando del momento. Las dos son emociones positivas, pero una da mucha energía y la otra da mucha relajación. Las emociones negativas son similares, hay una de mucha activación, ahí entra la ansiedad y el enfado. Si habéis estado enfadados o si habéis visto a alguien enfadado últimamente, eso se caracteriza pues, por muchos gestos, hay mucha energía, hay tensión muscular en el cuello, en la cara, hay ojos muy abiertos. Cuando habla una persona enfadada, habla con mucha fuerza, eso se traduce en mucho volumen. Las personas con ansiedad similares a veces no quieren o no pueden mostrar su ansiedad y la llevan por dentro, toda esta energía por dentro que no se utiliza, luego se traduce en temblores, pero básicamente que son emociones que representan una situación negativa y mucha energía para poder cambiarla. Y son opuestas a otras emociones negativas que son de baja activación, ¿vale? Que pueden ser la tristeza. Os podéis imaginar un deportista tirado en una silla, en un vestuario, las manos, la cabeza hundida en las manos, incapaz de moverse, sin tener la fuerza ni de cambiarse, estirado, no poder más, no querer más, no sentir la fuerza ni para hacer el próximo paso. La depresión también es una emoción de baja activación, la apatía, el aburrimiento hasta cierto punto. Vale. Sí, 4 tipos de emociones. Ahora, ¿por qué esto es un síntoma de vida? Pues mira, antes lo sabía, creo que son 15 billones de años, 15 billones de años. Los primeros seres vivos eran seres microscópicos que vivían en las aguas y desarrollaron una habilidad, que era del movimiento. Y el movimiento que los seres más primitivos en la Tierra tenía 2 vectores, tenía 2 componentes. Uno era intensidad y otro era dirección. Había un movimiento que era de aproximación. Cuando veían la luz era energía y se aproximaban rapidísimamente.
Y luego había un movimiento que era me aproximo, pero muy poco a poco. ¿Vale? Después había el otro tipo de movimiento, el de alejarse. Es decir, escapar de una situación negativa. Y eso lo podía hacer rapidísimamente o muy poco a poco. Y esos movimientos básicos que están dentro de los primeros seres vivos en este planeta siguen estando dentro de nosotros hoy día. A veces quiero pensar, no tengo toda la certeza, de que la palabra emoción, en inglés emotion, viene de la idea internal motion. Durante muchos millones de años, los seres vivos, sus emociones se traducían directamente en movimiento. De hecho, si tenéis animales en casa, vais a ver que la mayoría de las emociones que sienten se traducen directamente en movimiento. Entonces, el enfado suele ser, o la ansiedad, son movimientos muy bruscos o de ataque para cambiar lo que está pasando o de huida para alejarse de algo que se percibe como amenaza. La euforia es una emoción pues, de ir a aproximarse a algo con mucha velocidad. Entonces, yo tenía un gato durante unos años y cada día que volvía de casa a la universidad, el pobre animal estaba medio muerto de hambre y solo me escuchaba a mí y salía corriendo a través de todo el piso, se pegaba 4 mamporazos porque tenía unas baldosas que no podía controlar cómo corría y toda esta energía solo para llegar a mí y poder, no creéis que era por mí, era porque yo le daba de comer. Eso es la euforia. Entonces, una vez que había comido, tenía una sensación de satisfacción. Entonces, si se quedaba, estaba bien, pero con muy poco movimiento. Mientras que si había días de que no había de comer o que no le daba de comer, estaba triste o estaba deprimido, entonces no se movía, pero en estado negativo, permanecía en estado negativo. Son los mismos estados que nuestras emociones hoy día. Sentimos porque estamos vivos. Las emociones forman parte de ese ciclo de estar vivo, simplemente que nosotros seres humanos, un movimiento que era externo, que era visible, lo hemos conseguido internalizar. Nosotros ya no tenemos que salir corriendo cuando tenemos ansiedad. Nosotros ya no tenemos que atacar a alguien si estamos enfadados. Nosotros no tenemos que permanecer quietos cuando estamos deprimidos. Nosotros no tenemos que. A veces lo hacemos. Eso se llama expresión emocional. Pero la emoción en sí es un movimiento interno. Es internal motion, emotion en inglés. Con los años, los seres vivos empezaron a desarrollarse y el rol de las emociones también se llegó a desarrollar. Y las emociones son, probablemente, ¿no? Bastante seguridad, el primer lenguaje o el lenguaje más primitivo que había. Y no es un lenguaje que entendemos los seres humanos, es un lenguaje que entienden muchísimos seres vivos. De hecho, cuando veo a veces las películas en que hacen que los animales, los humanos hablan, y bueno, las películas infantiles, ¿no? Y se propone el lenguaje de los animales, para mí siempre es que ya tenemos un lenguaje emocional. Son las emociones. Las emociones no solo son algo que nosotros sentimos. Es algo que nosotros transmitimos a los demás y contiene información, y muchísima información. Por ejemplo, si alguien siente ansiedad o enfado, empezamos con enfado, eso no solo es algo que siente esa persona, sino también lo expresa y con expresar la emoción comunica a los demás. El enfado es una emoción que sentimos, en la cual lo expresamos con mucha fuerza, gesticulamos mucho, somos muy ruidosos y lo que decimos a los demás es aléjate. El enfado no es una emoción previa al ataque. El enfado es una emoción que hemos desarrollado a lo largo de los siglos, de los milenios, de los millones de años, que comunica a los demás de nuestro grupo social, aléjate de mí o te puedo llegar a hacer daño. Pensad cuando vivíamos en cuevas hace miles y miles de años, no teníamos un lenguaje para explicar. A ver, cuando venías a casa te dolía algo, estabas enfadado, tenías hambre, lo que sea. Tú no podías decirle a tu pareja o los demás de tu grupo, oye, dejadme en paz que hoy no tengo el día. No, simplemente no tenías la mediación, lo que tenías es una energía, una agresividad, y había el peligro de que si tuvieras una piedra, pues le machacabas al otro y matabas a alguien de tu grupo. Para que eso no pasara, los seres humanos han desarrollado un lenguaje, que son las emociones, en el cual yo no solo siento, sino también expreso. Y cuando yo expreso el enfado, lo que los demás sienten, lo que los demás perciben es, me tengo que alejar. Y nos pasa hoy día. Yo cuando era niño y llegaba a casa, yo jugaba al tenis y era bastante terrible. Era de estos que se enfadaba, tiraba la raqueta y pues mi padre, claro, pues, contento no estaba. Entonces, cuando ya salía yo de la pista y veía a mi padre con la cara que ponía y sabía que estaba enfadado, mi primer instinto era largarte de ahí.
¿vale? Y pensad en esto, no sé, si vais a casa y os habéis dejado, pues, no sé, la nevera abierta y veis la pareja que está en la nevera sacando todas las cosas podridas y os mira con cara de odio, las ganas que tenéis es cerrar la puerta y salir corriendo. Tenemos aún esta respuesta intuitiva a un lenguaje tan primitivo. Pero no solo es el enfado. La ansiedad se comunica. Si un miembro de un grupo siente ansiedad, esta ansiedad se contagia a todos los demás. ¿Por qué? Pues porque si un miembro de un grupo social había encontrado un peligro, imaginaos un león, por ejemplo, pues esa persona tenía ansiedad, pero es que era conveniente que todos los demás también la sintieran. Y eso se ha traducido, eso se ha mantenido en nuestro material genético, que si vamos a un equipo deportivo y una persona empieza a sentir inseguridad, esa persona puede llegar a transmitir la inseguridad a todas las demás personas de su grupo social. ¿Por qué? Pues porque las emociones son un lenguaje primitivo que comunica una información relevante. Lo mismo con la euforia. ¿Os habéis preguntado nunca por qué cuando alguien está eufórico abre los brazos y básicamente grita? Es la forma de decir, he encontrado comida, veníos todos aquí, aquí hay una fuente de algo que es bueno para nosotros, veniros. Y de hecho, si miráis los futbolistas, ya es lo que pasa. Uno grita y todos los demás vienen corriendo. Y lo sentimos cuando tenéis algún amigo, un familiar, una pareja que está contenta, lo que te da ganas es abrazarla. Siempre y cuando crees que está dentro de tu grupo social. Cuando otra persona de otro grupo social se alegra, a ti te evoca el enfado y quieres machacarlo. Eso es otra cosa que no viene al cuento ahora. Lo mismo, imaginaos la tristeza. Nosotros estamos tristes por unas cosas X, no sé, estamos tristes porque hemos perdido un partido de básquet. En la antigüedad, las personas estaban tristes, por ejemplo, porque estaban lesionadas, no tienen la fuerza, estaban hambrientos, no podían protegerse, estaban tristes. Y lo que hacían, se hacían pequeños, es la expresión de la tristeza. Y es un lenguaje, es un mensaje. ¿Qué queréis hacer vosotros si, o sea, alguien que queréis está triste? ¿Qué es el primer impulso que os sale? Abrazarlo. Espero que sea abrazarlo. ¿Qué quiere decir abrazar a alguien que es triste? Estás poniendo tus brazos alrededor de alguien que necesita protección. Literalmente, esa persona no tiene protección y lo que hacía el grupo social es acercarse y envolverlo para que un depredador no podía hacerle daño. Y eso todas las emociones. Mirad a las emociones no solo algo que las personas sienten, sino algo que las personas dicen. Las emociones son y han desarrollado en un lenguaje primitivo. Y nosotros, a pesar de toda nuestra evolución, de los móviles que tenemos y todo, seguimos hablando de este mensaje primitivo. Lo que pasa es, y ahora ven lo último, que nosotros ya no vivimos en cuevas. Nuestras amenazas ya no son leones que teníamos que transmitir el nerviosismo a los demás para que pudiéramos salir corriendo. Nuestro enfado ya no es que nosotros vamos a matar a otra persona. No, nosotros ahora tenemos emociones como nerviosismo en un examen, que dices, estás sentado ahí, sudando, la gota gorda, te está temblando la mano, tienes toda la energía posible para correr 10 kilómetros, alejarte de la situación, y lo que tienes que decidir es dónde pones una cruz, en la A, en la B, en la C, en la D. Y de repente, nuestras emociones, que han sido el resultado de millones de años de evolución, se han convertido en un reto psicológico. Y no porque las emociones sean malas, y eso quizás es el primer gran mensaje que os quisiera dar. Las emociones no son malas. Simplemente nosotros ya no vivimos en el mundo natural, vivimos en un mundo artificial en los cuales los retos que nos hemos puesto no son los retos para los cuales nuestro cerebro había evolucionado. Nosotros nunca tuvimos ansiedad de meter una pelota en una canasta. Si no hay ninguna persona en la época, hace 40.000 años, que tuvo ansiedad de no acertar, tirar una piedra dentro de un cubículo, ¿no? La gente tiene ansiedad de morirse, la gente tiene ansiedad de no encontrar comida y nuestro cerebro está perfectamente preparado para poder transmitir estas emociones y nuestras emociones nos ayudan a solucionar estos retos. Lo que nuestras emociones no nos permiten solucionar muchas veces son nuestros retos artificiales que nos hemos impuestos por vivir en una sociedad que ya no es natural, que es una sociedad que nosotros hemos creado y que en este sentido es artificial. Y en ese sentido, por último, y solo en nuestras generaciones, las emociones se han convertido en un reto psicológico. Luego, evidentemente, no todo el mundo siente las emociones con la misma fuerza. No voy a meterme mucho, pero sí que hay algunas cosas que creo que vale la pena considerar. Primero de todo, hay un componente genético en todas las emociones. Lo primero que vemos cuando nacemos, lo primero que hay, los primeros meses de vida, es básicamente respuestas genéticas. Entonces, si veis un bebé, los primeros 4, bueno,
2, 3, 4 meses, hasta que empiezan a interactuar con el contexto, con la sociedad en la cual viven. Todo lo que veis vosotros son respuestas genéticas, respuestas No, preprogramadas. Vale. Algunas personas tienen un componente genético de mucha energía. Otras personas, por ejemplo, tienen un componente de energía mucho más bajo. Algunos bebés se mueven mucho y todo lo expresan con mucha más fuerza. Otras personas, pues, tienen menos fuerza y van a expresar sus emociones con menor intensidad. También, evidentemente, hay un componente de salud mental. Solo porque vemos a una persona expresar emociones, eso no siempre quiere decir que esa persona siente más o menos, sino también hay una componente de la capacidad que tengo, por un lado, de sentir. Hay enfermedades mentales que te dejan con mayor incapacidad para sentir, y luego hay otras enfermedades mentales que lo que hacen es que las inhibiciones se disminuyen y las emociones se desbordan. Y quizá esto es uno de los puntos más importantes. Algunas personas expresan emociones más fuertes porque tienen que decir algo, quieren decir algo, que no saben cómo decirlo o que alguien no escucha. ¿Os habéis dado cuenta de que los niños se enfadan con mucha fuerza, con mucha vehemencia, y los adultos habitualmente con menos? Y eso tiene una buena razón. Es que los niños no tienen el lenguaje, no tienen la experiencia de comunicación para explicarle a los demás aquello que quieren. Y como no pueden explicar aquello que quieren, se enfadan o expresan a través de las emociones. Nosotros también nos pasa si, por ejemplo, yo discuto con mi pareja y al principio pienso que me escucha y pienso que que me oye y que me entiende, y yo digo las cosas con calma, intento expresarme. Después de un tiempo me doy cuenta de que mis palabras no llegan, no me siento entendido, y entonces lo expreso lo mismo, pero a través de las emociones. Entonces, cuando veis a un alumno, a un deportista, que se enfada más que otros, no pensáis solo que es la emoción, sino quizá hay algo más detrás, quizá está intentando decir algo que no sabe cómo expresarlo con palabras. Quizá quiere decir que encuentra injusto que a él no le sale o a ella no le sale tan bien cuando se esfuerza igual que los demás. Pero ¿cómo puede decir eso a los demás? ¿Cómo puede decir por qué soy tan malo, por qué tengo tan poco talento? No, lo que hace es se enfada muchísimo, porque aquello que quiere decir no lo sabe decir en palabras. Entonces lo va a decir en emociones. Y a veces las emociones son no porque no sepa decirlo, quizá lo ha intentado decir de muchas formas, pero nadie le ha escuchado. Y al final, cuando intentamos decir algo y nadie nos escucha, lo expresamos a través de las emociones. Y por último, hay que tener en cuenta que las emociones, sobre todo el control de las emociones, depende de varias áreas en el cerebro. Y no todas las áreas en el cerebro se desarrollan al mismo ritmo. Hay áreas en el cerebro que funcionan desde que nacemos y hay áreas en el cerebro que no empiezan a funcionar bien hasta años después de nacer. El control emocional depende de unas áreas prefrontales. Están, pues, aquí delante en el cerebro. Y estas áreas se desarrollan relativamente tarde dentro del desarrollo cognitivo del ser humano. Ahora, si nosotros pedimos a niños que aún no tienen el nivel madurativo de estas áreas cerebrales que los ejerciten mucho, va a pasar una cosa similar que con el desarrollo muscular. Si vosotros ponéis a niños y niñas que aún están en crecimiento a levantar pesas y desarrollar masa muscular, es posible que ni veis el desarrollo o el crecimiento global de esta persona. Lo mismo puede pasar con los niños en el control emocional. Hay que entender que hasta cierta edad no tenemos las habilidades, ¿no? El área en el cerebro que es responsable de controlar las emociones, no tiene el nivel madurativo que debe tener. Y a veces es imposible para los niños controlar las emociones y a veces es posible, pero lo que hacen es inhibir un desarrollo mayor de este área que luego necesita hacer mucho, mucho, mucho más que solo controlar las emociones. Una de las preguntas clave en todo esto es de dónde vienen las emociones. Porque si sabemos de dónde vienen las emociones, podemos empezar a regularlas. Y yo puedo daros algunos consejos sobre cómo podemos gestionar las emociones. Lo primero, ya os lo he dicho, las emociones vienen de la percepción de nuestro entorno. Pero además, las emociones vienen de la interacción de muchísimos procesos psicológicos nuestros. No todas las emociones se deben a aquello que ha pasado externamente. A veces las emociones también pueden venir de nuestros propios procesos psicológicos, de nuestras actitudes, de nuestras creencias, de nuestras sensaciones, de nuestras percepciones del entorno. Y al final, no podemos olvidar de que nuestras emociones también pueden venir de una habilidad de gestionar las emociones. Y no solo las emociones, sino otros procesos que se relacionan con las emociones. Mis deportistas de élite, con algunos con los que trabajo, hemos trabajado durante años en el control de las emociones. Y eso no solo es lo que unos se imaginan, el control de las emociones es: si siento ansiedad, no sentirla.
Primero, para mí eso no existe, siempre se siente algo. Y si quieres dejar de sentir ansiedad, tienes que sentir otra cosa. Y tengo una serie de deportistas que han desarrollado esta habilidad, casi como actores y actrices, de sentir emociones ahora que no sentían hace 5 segundos. Entonces me siento en el despacho con algunos deportistas, tengo un tenista que esto lo hace de coña, y le digo, ahora quiero que te enfades. Y me dice, dame un minuto, y en un minuto el tío está absolutamente enfadado. Cuando está enfadado, digo, no, ahora quiero que te sientes confiado. Y se sienta, se imagina unas ciertas escenas, se habla a sí mismo, utiliza diferentes recursos, habilidades psicológicas para crear emociones que por naturaleza no sentiría. ¿Por qué es esto importante? Porque muchas veces no necesitamos, muchas veces sentimos aquello que debemos sentir. Él cuando juega un partido de tenis siente motivación cuando debe sentirla. Pero a veces llevas 3 o 4 semanas viajando, juega un partido que hace frío y realmente lo que quiere es irse a casa y no quiere esforzarse en otro partido que nadie está mirando. Y dice, eso no quiero, yo no quiero ser esa persona. Yo quiero utilizar mis habilidades y crear unas emociones que inicialmente no sentía. Todo esto lo podemos aquí convertir en una estructura, parece un poco más complejo, pero es bastante sencillo y os puedo dar un poco un resumen de todo aquello que nos puede explicar de dónde vienen las emociones dentro del contexto del deporte y del aula. Y voy a empezar con una persona clave porque imagino que muchos de vosotros os podíais identificar con esa persona, que es el entrenador o también puede ser el profesor o el educador dentro del aula. Hay varias cosas, hay muchísimas cosas que hacemos nosotros que influyen en las emociones de nuestros deportistas, de nuestros alumnos. El primero es el estilo de liderazgo. Es mucho más probable que nuestros deportistas sientan emociones más positivas o más sanas si tenemos un estilo de liderazgo diplomático, un estilo de liderazgo que reconoce a la voluntad y a las opiniones de los demás. Si tenemos un estilo de liderazgo más autocrático, si somos un poco más pequeños dictadores, lo cual nos puede funcionar muy bien, en cuanto la situación se tuerce, es mucho más probable que nuestros deportistas tengan emociones menos sanas, es decir, emociones negativas de alta activación y que además es muy difícil de controlar. Un aspecto que se ha discutido mucho en la conducta de los entrenadores y educadores y que tienen impacto en las emociones es el apoyo en la autonomía. Es decir, invertir suficiente tiempo para que todo aquello que nosotros le decimos a nuestros deportistas y a nuestros alumnos no parezca que nosotros le digamos lo que tienen que hacer, sino que nosotros les ayudamos a descubrir aquello que ellos quieren hacer. Entonces, cuando yo trabajo con mis deportistas y les propongo un ejercicio, pues, doy mucha atención a no decirles lo que hay que hacer, sino explicarles una situación para que ellos acaben pensando que quieren hacer aquello que yo iba a decirles que hagan. Entonces, yo necesito un deportista, vaya a correr antes de un entrenamiento, en vez de decirle, tienes que correr, lo que intento conseguir es que él me diga, yo quiero ir a correr. Ya sé que no es fácil, eso no es fácil, pero cualquier esfuerzo en esa dirección apoya la autonomía del deportista o del alumno o de la alumna, para que piensen o para que sientan que todo lo que hacen lo hacen por uno mismo. Somos así. Y luego, evidentemente, una cosa que tenemos que tener en cuenta es interesarnos para las personas con las cuales trabajamos, más allá del rol que hacen en el momento exacto en los cuales colaboramos. Entonces, interesarte para aquel deportista, para aquel alumno o alumna, no solo por lo que son deportistas y alumnos, sino por lo que pueden ser además de ello. Lo que les pasa en su vida externa, lo que les pasa como personas, el estado madurativo en el que están, los diferentes componentes que hacen o que complican su vida. Además de los entrenadores y educadores, lo que impacta mucho en las emociones son los juegos, las tareas, aquello que hacemos, ¿no? Las tareas que hacéis, los ejercicios que hacéis, los textos que les dais a leer, cualquier cosa que hacemos. También en el deporte, la competición, ¿cómo es la competición? Por ejemplo, a mayores opciones de éxito, más emociones como la euforia o la excitación, la motivación puedo sentir. A menores opciones de éxito, quizá siento más emociones como el miedo. Ahora, si tengo muchísimas opciones de éxito, 99%, probablemente me aburro y es que no es un desafío y más siento aburrimiento. Y si tengo 0 opciones de éxito, en vez de sentir ansiedad y nerviosismo, lo que voy a sentir es apatía y desinterés. La disposición social en los ejercicios influye muchísimo en las emociones. La disposición social es en qué contexto social se practica. En el fútbol, por ejemplo, podemos crear un ejercicio, como tenéis aquí 4 conos y tenemos que pasar por los conos con la pelota. Es muy diferente si un deportista pasa y los demás están detrás en línea, esperando que por fin acabe,
eso me crea una sensación de ansiedad. Como si pongo dos deportistas en paralelo, eso crea una competición y puede crear otras emociones más relacionadas quizá con la motivación o quizá también con el enfado o la desmotivación. O si pongo mis deportistas en espacios diferentes donde no hay interacción social y cada uno trabaja consigo mismo. La disposición social que hay en los ejercicios, en las tareas que hacemos, impacta en las emociones de los deportistas. La predictibilidad de un ejercicio es mucho más, las emociones de mucho más baja activación si un ejercicio es predecible, si es una rutina y sé exactamente lo que tengo que hacer. Y las emociones suelen ser de mucho más alta activación si el ejercicio es impredecible, si es de interacción, si hay muchísimas opciones, variantes, opciones de éxito, opciones de fracaso. Y evidentemente las consecuencias. Para mí uno de los temas más interesantes en el entrenamiento son las consecuencias. Estamos en el Ipswich Town, que es el club de fútbol donde estamos, y una de las cosas que les vi, hicieron un entrenamiento de pases. ¿Sabéis? Pues imaginaos, futbolistas son bastante buenos y tenían que hacer un pase de casi 50 metros de una parte del campo a otra. Y yo iba ahí y vi a los deportistas muy bien, todos muy chulos, todos muy buenos, ¿no? Y hacían el chute, toda fuerza, y no fallaron nunca, emociones de confianza, de motivación. Y le dije al entrenador, ¿podemos hacer un pequeño cambio? Y me dijo, ¿qué quieres hacer? Digo, ¿podemos ir al último campo? Había un campo al final del entrenamiento que es un campo que, por un lado, es campo abierto, pero hace un barranco, bueno, una pendiente de bajada de unos 15 metros. No se caen, pero hace bajada. Dije, ahora vamos a hacer los pases aquí, pero vamos a hacer que la gente que pase la pelota la pasa hacia el barranco. Eso quiere decir que si puedes fallar el pase, pues la pelota se va 15 metros para abajo. He puesto una consecuencia. Y de repente, de la emoción de confianza, casi de soberbia, hemos ido a la ansiedad, al miedo, a la tensión. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Muchas veces cuando entrenamos en el deporte, entrenamos sin consecuencias. Y luego no entendemos cómo nuestros deportistas en competición no hacen aquello que hicieron en entrenamiento. Y es muy sencillo, no son diferentes, no están desconcentrados. Simplemente no los hemos preparado para hacer lo que queremos que hagan en la situación donde queremos que lo hagan. ¿Vale? En el básquet he visto muchísima gente haciendo tiros libres y hacen los tiros libres y, bueno, tienes una pelota, tiras, coges tu pelota, te vuelves a la fila. Si fallas, tiras otra vez. Si aciertas, tiras otra vez. Luego en el partido no es lo mismo. Y de repente ni la técnica es la misma, ni la rutina es la misma y muchas veces el resultado no es el mismo. Y eso es tan importante entrenar con consecuencias, porque las consecuencias evocan emociones más similares a la competición. El contexto social también evoca muchísimas emociones y ahí entran evidentemente padres, familia y amigos. Entra un tema que es bastante interesante, que es la interdependencia. Somos bastante conscientes de que los niños dependen de los padres. Muchos niños no pueden llegar ni al colegio ni al deporte si no es por los padres. Y eso es una dependencia absolutamente normal y no hay que cambiarla. La interdependencia es al revés. Cuando los padres y las madres dependen de lo que hacen sus hijos y sus hijas. Y hay muchísimos padres y madres cuyo aspecto social, su autoestima, su autovalor, depende en parte de lo que hacen sus hijos y sus hijas dentro del deporte. Entonces, los niños y las niñas, cuando compiten, ya no solo compiten para ganar, sino compiten para quién es el padre y la madre. La típica frase que decimos, estoy muy orgulloso de ti, es una frase que se dice con muchísimo amor. Pero el orgullo a un hijo o una hija no debería depender del resultado que tienen en competición. Quizá del esfuerzo, la conducta social, vale, ahí podemos crear una interdependencia, pero no por el éxito deportivo, porque cuando hay interdependencia relacionada con el éxito deportivo, pero también con el éxito escolar, lo que creamos son estados de ansiedad muy altas. Por lo demás, evidentemente, conflictos sociales influyen en las emociones, no voy a entrar mucho en esto, pero también la cultura deportiva. No es lo mismo estar en la cultura del fútbol, no es lo mismo estar en la cultura del fútbol en Cataluña, en España, o estar en Estados Unidos, o compararlo quizá pues, con la danza, con la gimnasia o con el tenis. Entonces tenemos que tener en cuenta que la cultura de un deporte va a influir en las emociones, es decir, la experiencia que tienen los niños de los deportes. La estructura organizativa también es quizá un tema que va un poco más allá de lo que hablamos hoy, pero también se debe tener en cuenta. El formato de las competiciones influye muchísimo en las emociones. De hecho, cuando yo era pequeño, yo intentaba jugar al fútbol y la cosa era bastante clara. Pues había 11 jugando o 7 jugando y se podían hacer 3 cambios. Y éramos 16 niños en el banquillo y pues tú sabías básicamente que si no eres bueno, pues chupabas banquillo todo el día. Te creaba un cierto estado pues, de desánimo y un día, de hecho, me acuerdo que me querían cambiar, pero yo ya me había ido a jugar con unos amigos en un campo de al lado, porque a mí
no jugaba en toda la temporada, ¿cómo iba a jugar hoy? Ahora esto se ha cambiado, el formato de competición se ha cambiado y se obliga a todos los niños a participar igualmente en el deporte. ¿Por qué? Porque su experiencia en el deporte va a depender del formato de competición. Lo mismo en la educación. Cuando yo era pequeño, pues, muchos de vosotros igual, suspender no era tan difícil y además yo tenía unas notas que unos profesores, yo tenía 8 años, me decían bastante a la cara si era tonto o no. Hoy día todo este formato de evaluación ha cambiado, somos mucho más constructivos y eso evidentemente tiene un impacto en las emociones. La implicación exigida tiene un impacto, no es lo mismo, no sé, jugar al tenis 2 noches a la semana o como mis niños en las academias entrenan 5 horas al día. Criterios de selección, cuando hablamos de deportes seleccionables, influyen mucho. Estoy trabajando con unos gimnastas que cada año tienen que pasar unos criterios para poder quedarse en los centros de alto rendimiento. Pasado Navidades, cuando se acercan las primeras pruebas puntuables, si no hago un buen tiempo, si no hago una buena marca, la ansiedad, la frustración e incluso algunos trastornos psicológicos relacionados con las emociones se disparan. ¿Por qué? Porque me estoy jugando toda mi vida en un momento determinado. En otros países eso no existe. Los criterios de selección son mucho más duraderos, saben que se perderán algunas personas y algunas personas se quedarán años, aunque no van a mantener el estándar, pero saben que el desarrollo psicológico es mucho más sano para los deportistas. Y evidentemente becas y apoyo económico es muy diferente jugar, por ejemplo, al fútbol, porque me gusta y el próximo año que te paguen, no sé, 17.000 euros o 20.000 euros al mes para que tengas resultados. Una cosa es cuando yo juego por mí mismo y hago errores, pues es mi problema, estaré enfadado, pero digamos que es un enfado mucho más sano. Si me pagan una millonada y empiezo a hacer errores, eso empieza a pesar en mí y evidentemente crea un tipo de emociones completamente diferente. Y luego no debemos olvidar lo que dije antes a los entrenadores y educadores, que los deportistas, los alumnos, igual que nosotros, vivimos en un mundo complejo. Y no solo hacemos una cosa, no somos unidimensionales, somos multidimensionales. Entonces, lo que normalmente se compagina es escuela y deporte. Y la combinación de escuela y deporte es importantísimo. El deporte hace que las personas sean más sanas y más habilitadas a aprender en la escuela, y aprender en la escuela mantiene fluidas unas ciertas estructuras neuronales que son muy importantes a la hora de adquirir conocimiento técnico, pero también táctico, para desarrollarse en el deporte. También estar en actividades diferentes da identidades múltiples. Tengo varios deportistas que son unidimensionales. Tengo un jugador de básquet que solo es jugador de básquet. Y da igual lo que le digas, él es jugador de básquet. En Navidad es jugador de básquet, en el partido es jugador de básquet, cuando está en el bus es jugador de básquet. Si pierde, es un perdedor, porque ha perdido en el básquet. Y evidentemente cada partido no se juega solo un partido, se juega su propio valor como persona. Con el tiempo hemos conseguido que empiece a hacer otras actividades, aunque sea una cosa tan tonta como aprender otro idioma, y al menos durante unas horas a la semana no es jugador de básquet, es estudiante de japonés, es novio, es padre, y es muy importante las otras actividades de estos deportistas porque nos da un cierto equilibrio. Y con equilibrio las emociones serán mucho más sanas que si una persona no tiene equilibrio, es decir, es una persona unidimensional. Pero debéis saber vosotros también, si hacemos solo una cosa en nuestra vida, nos obsesionamos con esta cosa, y lo que sentimos empieza a ser más obsesionado, empieza a ser menos sano. Mientras que si hacemos diferentes cosas, si tenemos hobbies, si tenemos familia, tenemos amigos, aquello que hacemos en nuestro trabajo nos afecta de una forma más sana. Nos enfadamos igual si hacemos un error, pero no es un error que nos afecta a quienes somos, sino solo es un error a aquello que hacemos en uno de los contextos que transitamos. Luego todo este contexto, como dije antes, se percibe, se interpreta, se puede interpretar más como apoyo o responsabilidad, es decir, apoyo es positivo, personas me apoyan, o responsabilidad, eso pasa con la interdependencia, yo soy responsable de lo que le pasa a otra gente. Por ejemplo, una competición se puede interpretar como oportunidad o obligación. Evidentemente, oportunidad es mucho más positivo para las emociones que siento, obligación mucho más negativo. Se puede interpretar como reto o amenaza. No sé, un ejercicio, si yo propongo a mis deportistas un ejercicio, lo pueden interpretar como un reto, algo que quiero adquirir, algo que quiero conseguir. Y eso va a llevar a emociones mucho más positivas que si lo interpretan como amenaza. Si vosotros tenéis jefes y los jefes os vienen a visitar, a ver cómo trabajáis y dices, ostras, qué reto, qué guay, qué oportunidad de demostrar lo bien que lo hago, pues tenéis ganas de que venga. Si pensáis que, ostras, que no sé, qué obligación, me viene aunque no quiero, soy responsable de que le guste lo que hago, y si no lo hago bien, vaya amenaza porque me puedo echar, entonces vuestras emociones van a ser mucho más negativas. Luego, evidentemente, hay el tema del control de las emociones, las habilidades que tenemos para controlar emociones. Hay una que es directa, el control emocional. Evidentemente, mayor control emocional tengo, más puedo decidir yo qué siento.
Ya os digo, tengo un tenista que puede decidir y es bastante bueno en sentir lo que él quiere. Y está sentado, ha tenido un día terrible, viene enfadado a la oficina, se sienta y le digo, bueno, ¿cómo quieres estar? ¿Quieres estar enfadado? Dice, no, me gustaría estar contento. Y digo, bueno, pues, ¿vale? Ponte contento. Y dice, no, dame un minuto. Se cierra los ojos, se imagina lo que tenga que imaginarse y de repente se siente contento. Ahora, es muy difícil eso. El control emocional para controlar emociones es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque evidentemente tu habilidad ya está infiltrada por el enemigo. Si tú quieres sentirte feliz, pero sientes ansiedad, la ansiedad ya está ahí. Y para mucha gente eso es casi imposible. Cuando la mayoría de la gente, 99% de las personas, cuando quieren controlar lo que sienten, la cosa va peor. Porque ya sienten algo. Es decir, no sienten sobre una hoja en blanco, sino sienten algo. Entonces hay otras habilidades que pueden utilizar. Por ejemplo, la concentración. Si a mí me da miedo que mis padres me están mirando mientras que juego, si yo tengo la habilidad de dirigir mi foco de atención hacia otro estímulo, por ejemplo, a la pelota en el tenis o a la hoja de un examen, si puedo fijarme en lo que importa o la tarea que estoy haciendo y dejo de fijarme en aquello que me da miedo, reduzco la ansiedad o reduzco las emociones que puedo sentir. Depende de lo que presto atención, siento una cosa o siento otra. Entonces, la concentración, que es la habilidad de dirigir el foco de atención, es una habilidad psicológica que indirectamente nos puede ayudar a sentir una cosa u otra. La comunicación. Si habéis estado alguna vez solos, sabéis que solos nos comemos mucho el tarro. Y comiéndonos mucho el tarro solos, sentimos cosas más intensas de lo que sentiríamos si lo explicamos a otras personas. Muchas veces no nos comunicamos con otras personas porque nos sentimos mal o no sabemos cómo decirlo. Evidentemente, saber decirle a otra persona lo que sientes de una forma constructiva ayuda a regular las emociones que siento en primer lugar. Luego está la automotivación, una de mis habilidades psicológicas más queridas. Es una habilidad que no practicamos cero hoy día. La practicamos cero porque vivimos en un mundo de múltiples oportunidades. Es decir, yo me acuerdo cuando mis padres o mi abuela me explicaba la televisión cuando era pequeño, había un canal. Entonces, si había algo que no te gustaba, pues tú ya te esforzabas para que te gustara. Te automotivabas para que te gustara. Hoy día vas a Netflix y tienes a tu disposición 2000 películas. No necesitamos ya habilidad de automotivación, necesitamos habilidad de selección. Y atención selectiva la tenemos, pero súper desarrollada en nuestra sociedad. Lo que no desarrollamos es automotivación. Y pues imaginaos mis deportistas cuando entran en el campo y les digo, bueno, vuestro trabajo es motivarme a mí. Vosotros queréis mejorar, vosotros queréis ser profesionales. Yo pues, gano menos dinero en un año de lo que vosotros vais a ganar en una semana si tenéis éxito. Vosotros, vuestro trabajo es motivarme a mí. Y hemos conseguido esto de desarrollar habilidades de automotivación que evidentemente tienen un impacto muy fuerte en las emociones de los deportistas. Y evidentemente una habilidad que tienen las personas para controlar las emociones, pero que a mí no me gusta nada, es la despreocupación. Cuando algo me da miedo, digo que no me importa. Si algo me da mal y me frustro, digo que es una mierda de actividad. ¿Cuántas veces habéis escuchado que alguien, vuestros deportistas, vuestros alumnos, os han dicho, os han criticado a vosotros o lo que les hacéis hacer solo porque les hace sentir algo que no quieren sentir? Y eso funciona, a ellos les funciona, pero a largo tiempo, si les dejamos que hagan esto, van a aprender una habilidad que les lleva a abandonar aquello que podría ser importante solo porque momentáneamente les hace sentir mal. Alguien que podría haber aprendido a jugar al tenis o al balonmano no va a aprenderlo nunca porque el primer día que lo iba a hacer creaba una cierta frustración porque no le salía y nosotros hemos dejado que se despreocuparan en vez de usar otras habilidades para regular sus emociones. Si regulamos bien nuestras emociones, o depende de cómo regulamos nuestras emociones, esto se va a traducir en expresión emocional, entonces, ¿qué damos de vuelta a la sociedad o al entorno? Nuestra conducta social y nuestro rendimiento, que luego influyen en todo aquello que hemos hablado antes, que es la conducta del entrenador o del educador, en las tareas que estamos haciendo, en nuestros resultados de competición, en nuestro contexto social, tienen un efecto en la estructura organizativa y también afectan a otras actividades. Bien, ya sé que he pasado mucho tiempo explicando de dónde vienen, qué son y dónde vienen las emociones, pero ahora sí que podemos plantearnos una serie de preguntas bastante prácticas, que es cómo gestionar las emociones de un grupo y luego plantearnos si eso es, de hecho, lo que queremos hacer y cuándo es que tenemos que dejar que las personas gestionen sus propias emociones. ¿Cómo gestionamos las emociones de un grupo? Pues hay varias cosas que podemos hacer. Lo primero es lo que tenéis que hacer, y no va a ser fácil, ya os digo, el último punto de mi presentación va a ser por qué esto es tan complicado. Es complicado, pero podéis utilizar la interacción personal. Vosotros como líderes de un grupo, como entrenadores, como educadores, lo que tenéis es la interacción social, es decir, simplemente ser personas con las personas que tenéis delante, y esto va a ayudaros a modificar las emociones de las personas.
Liderad democráticamente, no imponed, sino dejad que las personas sienten que tienen voz y voto, que no sientan que lo que se hace se les impone. Ahora, quizá me decís, es que no puedo dejar que mis niños y mis niñas hagan lo que quieran. Eso es cierto. Parte de ser buen entrenador, buena entrenadora, buen profesor, buena profesora, es presentar los ejercicios y las tareas de una forma que nuestros alumnos y nuestros deportistas quieran hacer lo que nosotros sabemos que deben hacer. Si hacéis esto, podéis desarrollar un estilo de liderazgo democrático sin simplemente dejar que la gente haga lo que quiera sin nosotros poder controlar lo que se hace. Y eso también es dar sentido a la actividad. Es exactamente esto. Si yo te puedo explicar por qué algo es bueno para ti, doy sentido a la actividad y las emociones que sienten las personas van a ser mucho más constructivas que si no encuentran sentido en lo que tienen que hacer. Interesarme por el aprendiz, ya sea en el deporte, en la educación, como persona, con todas las actividades extraescolares, con el contexto social en los que se encuentran. No tenemos que solucionar los problemas para ellos, pero sí ver que las personas que conocemos en un contexto no solo están en este contexto. Igual que vosotros no estáis solo en el contexto donde trabajáis, sino existís fuera de este contexto. Y lo que pasa fuera de este contexto también afecta cómo trabajáis. Únicamente que a nosotros nos pagan y hasta cierto punto pues me tengo que aguantar y poner una cara constructiva. Mientras que aquellos que son más nuestros clientes o nuestros públitos o nuestros aprendices tienen mucho más libertad de expresar lo que les pasa fuera del deporte, dentro del deporte, lo que pasa fuera del aula, dentro del aula. También a veces porque fuera del aula o fuera del deporte no les escuchan y dentro sí. Y luego considerad siempre las otras actividades y consideradlas como útiles y importantes. Cuando elaboráis tareas y juegos, intentad crear tareas muy colaborativas. Las tareas colaborativas promueven más emociones positivas y tienen una dificultad que es estimulante, pero no excesiva. Cuidad mucho las interacciones con el entorno social, sobre todo cuando trabajáis con deportistas o alumnos más jóvenes, la relación que podéis tener, sobre todo si es una relación más habitual con los padres o con otros contextos, es muy importante. Es decir, la mayoría de los niños ven a sus entrenadores, ven a sus profesores como modelos. Y si mi modelo, y los padres igual, y si una parte, alguien que veo como modelo, se lleva mal con otra parte, eso va a crear un conflicto. Y esos conflictos pueden tener un impacto bastante importante en las vivencias emocionales, sobre todo de aquellos más jóvenes. Y luego tenéis, muchas veces las influencias organizativas no están bajo nuestro control. Nosotros no controlamos el formato de competición, no controlamos el formato de evaluación, no controlamos el mercado laboral, no controlamos la forma de pagar becas, no controlamos lo que nuestros deportistas ganan. Pero sí somos conscientes de ellos y no podemos esquivar la responsabilidad de intentar mediar el efecto de las influencias organizativas sobre las emociones. Y si no sabéis cómo hacer esto, la primera es reconocerlo. Ir a un deportista y decir, sé que aquello te va a afectar. Y como yo sé que te va a afectar, estoy abierto para hablarte y como mínimo escuchar lo que te pasa. Quizá no puedo solucionarlo, pero no soy una persona que lo ignora. Ignorar las emociones de las personas es una de las peores cosas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque las emociones es un lenguaje que se utiliza muchas veces cuando el lenguaje verbal no funciona. Cuando lo que decimos nadie lo escucha, sentimos. Y si alguien ignora nuestras emociones, es cuando ya nos quedamos desamparados y la naturaleza no nos ha dado otra forma de comunicarnos que estas dos. Eso es cuando una persona realmente se siente solo. La soledad viene de cuando sentimos y alguien ignora nuestras emociones. Si hablamos y alguien no nos escucha, nos enfadamos, seguimos involucrados en la situación. Pero cuando esto se ignora, entonces eso ya son situaciones bastante más límite. Luego otra pregunta es, no siempre tenemos que gestionar las emociones de las personas. De hecho, las habilidades de control emocional se desarrollan a lo largo de la vida. ¿Cómo se desarrollan? Pues simplemente practicándolo, como todo. Si cómo conseguimos, no sé, resistencia física, pues corriendo largas distancias. Y cuando puedo correr 10 kilómetros, pues intento correr 12. Y cuando corro 12, intento correr 14. ¿Vale? Y cada uno de nosotros tiene habilidades psicológicas ajustadas a la vida en la que vivimos. Igual que las físicas. Nadie debería cansarse demasiado haciendo lo que cada día hace. Si yo cada día subo dos pisos de escaleras hasta mi casa, no debería cansarme haciendo esto. Porque mi vida me debía haber preparado para ello. Si me canso haciendo lo que siempre hago, probablemente es porque estoy enfermo. Quizá tengo fiebre, quizá tengo un virus. No es muy buen momento hablar de virus, pero bueno, ya me entendéis. Pero en un estado normal deberíamos tener las habilidades físicas,
las cuales nos preparan nuestro día a día. Emocionar es lo mismo. No deberíais sentir demasiadas emociones o demasiados retos emocionales haciendo aquello que siempre hacéis. Ahora viene el problema. El deporte es justo lo contrario. El deporte es impredecibilidad. En el deporte nos metemos en situaciones que son extraordinarias. En la educación un poco menos y cada vez intentamos controlarlas más. Pero sí que es cierto que ciertos exámenes y ciertas épocas dentro de la escuela también evocan emociones que son extraordinarias. Si no habéis hecho nunca un examen final de carrera, nunca habéis presentado vuestro trabajo final de carrera, ¿cómo podéis estar emocionalmente preparado para hacerlo? Es una carga, un reto psicológico extraordinario. Bien, ahora viene, cuando en nuestra vida todo el mundo nos soluciona las emociones, no tenemos ocasiones de practicar, controlarlas. Tengo varios entrenadores, sobre todo en el fútbol, que les he observado y siempre les digo cuando, no sé, sus deportistas se frustran, lo que suelen hacer es calmarlos. Parece una buena conducta y no está mal, a ver, de inicio no está mal, pero cuando Paul hace un error, el entrenador viene y dice, Paul, tranquilo, seguramente la próxima vez sale mejor. Ahora, yo tengo un entrenador, así, este es muy bueno, John, trabaja con el sub-16 de nuestro club. Y eso lo hace constantemente. Motiva y controla las emociones de sus jugadores. Y la cosa de la cual ese entrenador se queja más es que en partidos, en competición, cuando alguien hace un error, lo primero que hacen es mirarle a él en vez de seguir la jugada. Le digo, pues es normal. Cuando alguien siente ansiedad, tú le dices que se tranquilice. Si alguien está enfadado, tú le dices que se vuelva a concentrar. Cuando alguien está desmotivado, tú le animas. Entonces no tienen habilidades de hacerlo ellos, porque dependen de ti para que tú lo hagas para ellos. Entonces cada vez que reguláis la emoción a uno de vuestros deportistas, uno de vuestros alumnos, le quitáis una oportunidad para regularlas ellos mismos. A veces es necesario, a veces no. ¿Cómo podemos ayudar a un grupo entonces a gestionar mejor sus emociones? Primero de todo, con no gestionar las emociones por el grupo. Cada vez que tú resuelves un reto psicológico, un reto emocional a las personas con las cuales trabajas, tú mejoras como profesional. Y eso está bien. Pero es que no se trata de que nosotros mejoremos. Trata de que nosotros ayudamos a ellos a mejorar. Para que ellos puedan mejorar, sí que nosotros no podemos simplemente estar ahí esperando. No, que hemos dicho que es muy importante, el autoconocimiento. Sin autoconocimiento no habrá regulación emocional. Entonces, lo que podemos hacer es hacer al grupo consciente de sus emociones y de otros procesos relacionados con sus emociones. Le podemos dar oportunidades para controlar sus emociones y apoyarlos a desarrollar habilidades que permitan gestionar las emociones. Y al final, podemos detectar el uso de estrategias no deseadas. Por ejemplo, la despreocupación. Si veo un deportista mío, yo les propongo muchísimos ejercicios en el laboratorio y algunos de ellos crean emociones como el enfado. Y cuando los veo enfadados, algunos de ellos lo que hacen es, me importa, no me importa. Yo para. Yo te quiero enseñarte cómo regular las emociones. Te quiero enseñar cómo regular la enfado. Pero solo te puedo enseñar a regularlo si dejas de utilizar una estrategia que quizá a corto término te ayuda, porque ya no te sientes enfadado, pero a largo término te va a perjudicar más. Entonces, lo que intento hacer es reforzar las intenciones y la mejora del autocontrol, detectando el uso de estrategias no deseadas. Quizá una de las preguntas más complejas, pero más interesantes es, ¿cuándo se han de gestionar las emociones? ¿Cuándo nosotros como profesionales debemos de intervenir y gestionar emociones? ¿Y cuándo debo dejar que el grupo gestione las emociones por sí solos o por sí solas? Primero de todo hay que saber que, lo que dije antes, no siempre se han de gestionar las emociones. Son parte de la vida y son parte de la comunicación social. A veces cuando alguien se enfada con nosotros, no tenemos que hacer que no se enfade. Quizá nos está intentando decir algo que no sabe decir con palabras. Y si desciframos lo que nos quiere decir, el enfado desaparecerá. Pero no desaparecerá porque no le hemos dado importancia, desaparecerá porque por fin alguien ha escuchado a esta persona y ha interpretado lo que quiere decir. Eso sí, gestionar emociones puede prevenir un sufrimiento y enfermedades mentales. Cuando un reto psicológico es mayor de la habilidad que tenemos para controlarlo, eso puede llevar a lesiones. Es lo mismo que si vais a un gimnasio e intentáis levantar más pesas que vuestro cuerpo, vuestros músculos pueden soportar. ¿Qué es la probabilidad? Que os podéis lesionar. Ahora, en psicología, nuestras lesiones pues, no son estiramientos musculares, no son descolocaciones de articulaciones o cosas similares. Las lesiones psicológicas que se producen porque los retos psicológicos, como los retos emocionales, han sido mayores que las habilidades para manejarlas, estas enfermedades o estas lesiones son pues, el burnout,
la depresión, conductas de alteración del sueño, conductas de alteración alimenticias, como la bulimia, consumo de sustancias adictivas, ludopatía, por ejemplo. Todas estas conductas son habitualmente un reflejo o una consecuencia de que el reto psicológico duradero ha sido mayor que la habilidad de manejar este reto. Y imaginaos, eso es bastante similar a lo que pasa en el gimnasio. Si intento levantar más pesas de lo que puedo, me acabo lesionando. Si me enfado de una forma, o tengo una depresión, o tengo una tristeza que es superior a mi capacidad de manejarlo, entonces necesito que otra persona venga y me ayude a gestionarlas para prevenir el sufrimiento y las enfermedades mentales relacionadas. Dejar gestionar emociones permite el desarrollo de la autonomía y las habilidades psicológicas, siempre y cuando la persona tiene la habilidad o puede adquirir la habilidad de manejar sus emociones. Si las emociones son demasiado fuertes, les ayudamos a gestionarlas. Si es un problema agudo, les intentamos ayudar. Yo tenía un deportista que estaba antes de competir a 10 minutos con temblores y una ansiedad y un ataque de pánico. Pues cogí, le pegué 2 bofetadas, el tío se quedó descolocado y le saqué en la pista de tenis y jugó un partido. No era un momento para enseñarle a adquirir control emocional, era un momento para prevenir un problema o en una situación aguda de controlar o de ayudarle a gestionar las emociones. Pero en todas esas situaciones en las cuales tenemos tiempo y podemos ayudar a las personas a gestionar sus propias emociones, lo que hacemos es permitir el desarrollo de la autonomía, de no hacer las personas dependientes de nosotros a través del desarrollo de las habilidades psicológicas. Vale, ya estoy llegando al final. Lo último que me queda es esta final reflexión. Sé que quizá algunos de vosotros, por experiencia, siempre hay muchos de las personas que vienen a escucharme, esperan tener pautas, escuchar qué puedo hacer, algo que puedo aplicar mañana en mi contexto. Y muchas veces, y ya me sale mal, salen siempre de estas charlas diciendo, es que había mucha información muy interesante, pero ahora, ¿qué hago yo? Pues ese es un problema, porque las emociones son complejas. ¿Y por qué son complejas? Uno, porque por mucho que nos molesten, por mucho que a veces no sean lo que queremos, las emociones son necesarias. Cuando dejamos de sentir, dejamos de vivir. Es muy simple. Si vosotros tenéis miedo, o si vosotros queréis algo, si queréis ganar algo, os gusta vuestro trabajo, vais a tener miedo a perderlo. Vais a estar frustrados si no sale bien. Todo aquello que nos importa va a crear emociones. Si no queréis sentir, haced cosas que no os importen. Además, las emociones son inevitables. Ya os dije, hasta los microbios o los seres vivos más pequeños, hace millones de años, tenían lo que son los componentes esenciales de nuestras emociones hoy día. Y si cada ser vivo tiene estos componentes básicos, lo tenemos nosotros. Intentar evitar las emociones suele llevar a emociones secundarias. Si tengo ansiedad y quiero evitar la ansiedad, normalmente me llevo una frustración o incluso el miedo a tener miedo. Si estoy enfadado y quiero desenfadarme, y no lo consigo, habitualmente lo que creo es un enfado conmigo mismo por estar enfadado con otra cosa fuera. Otra cosa, las emociones en sí no existen. Las emociones no son algo que se puede extirpar del cerebro. Si abréis un cerebro, no vais a encontrar una emoción corriendo por ahí. Las emociones son algo que pasa por la interacción de múltiples procesos orgánicos que tenemos tanto en nuestro cerebro como en todo nuestro cuerpo. Y al estar tan dispersos, no están localizados. Un tumor se puede extirpar, una emoción no, porque la emoción invade todo el cuerpo. La emoción en sí no existe, no es una cosa. Es el resultado de interacción de millones de procesos psicológicos. Es el resultado, lo que dije antes, de todos estos componentes que definen estar vivos. Vivimos una vida artificial, nuestras emociones todas son beneficiosas, todas las emociones, cada una de ellas servía para algo. Incluso la peor emoción para muchos de nosotros, la desmotivación, la apatía, era importantísima. Podéis imaginaros cuando los primeros seres humanos sabían un poco cómo hacer fuego, que era pegar ciertas piedras una contra otra, pero no sabían exactamente qué condiciones tenían esas piedras o cuáles eran. Imaginemos que cogen 2 piedras que no son las que sirven para hacer fuego y empiezan a pegarlas y nunca sienten apatía o desmotivación. Seguirían pegando las piedras hoy día. Había una emoción que decía, deja de hacer esto es inútil. Y sentías apatía y te movías hacia otra cosa. Pero además, esta emoción también se transmitía a otros. Si yo estaba buscando comida en una cierta parcela y al final pues tenía una cierta desmotivación, cabizbajo, movimiento lento, nadie venía a buscar comida en la misma parcela. Sería una pérdida de tiempo. Todas las emociones, cada una de ellas, era adaptativa. Lo único es que ya no vivimos en el mundo para el cual nosotros genéticamente nos hemos desarrollado.
Si la evolución está muy bien explicada, pero nosotros hemos evolucionado para una vida que no estamos viviendo. Y eso hace que nuestras emociones sean problemáticas, no por lo que son, sino por la vida, el mundo en que vivimos. Y como no podemos cambiar el mundo en el que vivimos, es complicado el tema de las emociones. Luego, todo es una cuestión de relatividad. Un poco de ansiedad es bueno porque me hace estar bien, mucha ansiedad es mala. La ansiedad en cierto momento es positiva, en otro momento es negativa. En ciertos momentos la frustración o el enfado puede darme mejor rendimiento. En otro momento es lo peor. Para una persona le gusta cuando yo estoy contento, para otra persona estoy demasiado contento. No hay una única solución, no hay un momento que digas esto es malo. Lo bueno o lo malo de las emociones depende del punto de vista de cada uno. Y cuando un deportista mío siente que ese enfado que tiene es algo malísimo, yo desde otro punto de vista puedo decir, no, a mí me parece algo bastante más productivo. Y lo último, es que nosotros intentamos siempre encontrar soluciones fáciles. Vivimos en la época del Facebook, vivimos en la época del Twitter, de LinkedIn, del WhatsApp, y parece que cada problema, la solución de cada problema debe de caber dentro de unos 250 caracteres, que son aquellos que se pueden comunicar y que otra gente pueda apretar like. Pero desgraciadamente no funciona así. Hay ciertas cosas que simplemente no funcionan tal como queremos. No hay ningún tipo de atajo para resumir cómo la gente aprende. No hay ningún tipo de atajo que hace o que nos simplifica la educación y no hay un tipo de atajo que nos simplifica a conocer y a poder ayudar a las personas. Tanto el aprendizaje como la educación como las personas son conceptos hipercomplejos. E intentar buscar soluciones fáciles es faltarle al respeto. Y faltándole al respeto, nosotros al final acabaremos haciendo más daño que beneficio. Si creéis que hay una solución para gestionar las emociones de un grupo, estáis faltándole el respeto, y yo estaría faltándole el respeto a la complejidad de la condición humana. Y al faltarle el respeto a lo que es la educación, lo que es el aprendizaje en el deporte, lo que es las personas a nuestro alrededor, al final vamos a crear más mal que bien en nuestro trabajo. Bien, muchas gracias. Voy a dejar ahora ya de hablar. Queda aún un poco de tiempo para preguntas. En general, pues no sé si estáis aún ahí. Voy a dejar de compartir para ver al menos algunas caras. Aquí estem, Àlex, aquí estamos. Bueno, bien. Sí, com ha dit Àlex, és el torn de paraula vostra. Podéis intervenir, podéis vía chat o podéis intervenir directamente activando el micro. Endavant, Pol, pots fer la pregunta directament. Pots activar el micro? Perfecto. Quería preguntar, cuando estás en la situación donde has intentado expresarte verbalmente, no te han escuchado y después has usado tus emociones y tampoco te han escuchado ni han intentado escucharte, en esta situación, ¿qué hay que hacer o si hay algo que hacer? Si te pasa a ti, a ver, yo puedo hablar de experiencia. Si voy a una situación en la cual he intentado que me escuchen, luego me he enfadado y la gente ha pasado de mí, lo que normalmente hago, o bien, si puedo, salgo de ahí y no vuelvo. Abandono. Si voy a mi deporte y lo intento explicarme, no me hacen caso, me enfado, no me hacen caso, pues tarde o temprano voy a abandonar. Si no puedo abandonar, la cosa empieza a ser más complicado. Entonces, hay personas que cogen lo que es el burnout, que es momentos de depresión, momentos en que vuelven a intentarlo, seguido de otro momento de depresión, etcétera, etcétera. Entonces, o bien en el mejor de los casos, lleva al abandono, en los casos más complicados, va a llevar a ciertos episodios de enfermedad mental, que no ha de ser una cosa duradera, es decir, la depresión pueden ser 2 días, el burnout puede ser con una actividad muy pequeña, pero si te pasa, por ejemplo, en un ámbito familiar, las consecuencias pueden ser más graves. Ahora, lo que tienes que hacer con ello, si tú como profesional te das cuenta, pues ayuda a la persona a que se exprese, si no sabe cómo expresarlo, y si no le escuchan, intentar que las personas que tienen que escuchar a esta persona le escuchen. Entonces, es más fácil si eres tú, si tú eres la persona que debe escuchar, es más difícil si son otras personas que les tienes que convencer de que escuchen
y que evidentemente es un poco más complicado. Hay una pregunta... No, disculpa, Pol, ¿volvías decir alguna cosa? No, solo agradecer, gracias por la respuesta. Y ahora pregunta al chat de Adrián. Alex, ¿hasta qué punto es sano la implicación en nuestros deportistas o alumnos sin que esto nos afecte a nosotros? Si Adrián vol acabar de aclarirla o es tal cual, ¿no? La pregunta. Sí. Vale. Asumo que lo que preguntas es hasta qué punto, como profesional, quieres involucrarte en la vida de los demás, ¿no? Sí, porque a veces el grado de implicación en nuestros deportistas o también alumnos, pues nos pasa un poco como si fuéramos esponjas y vamos absorbiendo y claro, si también nosotros tenemos que liderar el grupo pero estamos faltados de ánimo, pues a veces nos cuesta. Sí. Yo creo que lo importante siempre es una cuestión de equilibrio. Es una cuestión de identidades. Entonces, dentro de tu rol, si eres entrenador, si eres profesor, dentro de este rol, lo que tú quieres es tener una relación más personal con las personas con las que trabajas. Pero debes tener diferentes identidades. Es muy importante cuando llegas a casa tengas un otro rol que sea rico. Por ejemplo, si tienes hijos, si tienes familia, que puedas dedicarte a ellos. Si tienes un hobby, por ejemplo, si trabajas en un colegio y luego entrenas al básquet por la noche, que esas dos cosas estén desvinculadas. Entonces, en un sitio puedes sentir y puedes tener compasión y es importante sentir con las personas con las cuales estás. Pero en otro sitio puedes hacer el equilibrio. Si una cosa empieza a invadir a otra, probablemente es el momento de buscar ayuda. Entonces, las emociones salen mucho de nuestra intención y nuestra capacidad de comunicarnos. Entonces, si un deportista o un alumno tuyo cuando tiene depresión, te lo comunica y te preocupas por él. Eso es una emoción que sientes. La preocupación crece a medida que tú no puedes cambiar la situación. Tú dices, mejora, pero él no te escucha, él sigue deprimido. No es porque no quiera escucharte, es porque no es que te pueda hacer caso. Entonces viene la impotencia. Entonces empiezas tú a sentir cosas porque no te han escuchado. En tu ambiente no tienes seguramente nadie con quien hablar. Tienes que buscarte a alguien a quien expresar lo que te pasa. Porque al expresar lo que nos pasa, disminuimos el efecto que tienen las cosas en nosotros. Yo como psicólogo tenemos un grupo de consulta mutua. Es un grupo donde hablamos cada X tiempo y yo a mis compañeros les explico lo que me está pasando. Y si estoy frustrado, les digo, mira, esta persona me frustra. Si no puedo dormir, yo tengo personas a las cuales puedo llamar para dejar ir. Y no es dejar ir de una forma expresa tus emociones para ser más libre. No, es simplemente eso. Las emociones son mensajes y tengo que comunicarlas. Y una vez que las comunicas vas a estar mejor. Si aún así es así, es que el reto psicológico que te presenta tu trabajo es mayor que las habilidades de regulación emocional que tú tienes. Dos cosas que tienes que hacer. Uno, que momentáneamente te ayuden a regular las emociones, que puede ser a través de una ayuda profesional. Y dos, que alguien te ayude a fortalecer tus habilidades de control emocional. Entonces, para que tengas más habilidades psicológicas para hacer frente al reto que tienes en tu trabajo. Porque prolongadamente estar dentro de un ambiente que me crea un reto psicológico que es mayor a mis habilidades de manejar ese reto, me va a llevar a sufrir algún tipo de trastorno psicológico. Y eso no tiene que ser un trastorno que te lleva a un psiquiátrico, no es eso, pero te puede llevar a sensaciones de fatiga crónica, te puede llevar a conductas compensatorias como el consumo de alcohol, te puede llevar a deficiencias en el sueño, alteración en las conductas de comida. Ya lo hemos vivido todos, no siempre es una cosa dramática. Todos hemos tenido el día que hemos dicho, me abro 2 cervezas porque si no, no puedo. Pero lo que realmente estás diciendo, tengo un reto en mi trabajo que yo no tengo las habilidades de manejarlo. Si eso pasa mantenidamente, busca a alguien que te ayude a gestionar el reto y intenta buscar una manera de fortalecer tus habilidades. Perfecto, Alex, muchas gracias. Encantado. Jo et volia transmetre una pregunta, Àlex. Quan has parlat durant la xerrada de les conseqüències, no? Una cosa molt pràctica o molt aplicada, com són la manca de conseqüències de l'entrenament.
és aquell percentatge d'especificitat que sempre li manca a l'entrenament respecte a la competició i que a mi principalment com a entrenador és un dels aspectes que em preocupa, ¿no? La típica frase de se entrena com se juega com se entrena. El crear les condicions d'entrenament amb conseqüències, què creus que és millor? Buscar conseqüències positives o negatives? O en un rànquing, creus que jo, en certs moments, crec que el fet de posar conseqüències negatives de vegades dona més bon resultat que premiar, no? Que donar conseqüències positives. L'exemple aquest que has posat del barranc, de la pilota que se va al barranc, seria una conseqüència negativa, no? Bueno, no sé si m'explico o com ho graduaries, no? Més cap a les conseqüències negatives i aprendre a gestionar aquestes conseqüències negatives o posar conseqüències positives. Pues depende. Hay 4 perfiles motivacionales que aquí son importantes. Si pones una consecuencia negativa, hay las personas que intentan evitar la consecuencia negativa y hay personas que tienen, ¿cómo digo? Hay personas que quieren evitar la consecuencia negativa y hay personas que tienen miedo a sufrirla. Hay personas que quieren ganar y hay personas que no quieren perder. Entonces, si tú propones una consecuencia negativa, tienes que mirar cómo las personas se enfrentan a esta consecuencia negativa. Pero las consecuencias positivas es lo mismo. Hay personas que quieren ganar y hay personas pues, que tienen miedo a no ser los que ganan. Yo generalmente lo que intentaría es, 1, buscar un equilibrio y 2, que ese equilibrio represente lo que es la competición. Si estás en un deporte en el cual 50% de las personas ganan, bueno, si estás en un deporte como el básquet, tiene sentido de que haya una consecuencia positiva y una negativa. Si estás en un deporte en el cual una persona gana y muchos pierden, pues no tendría mucho sentido de crear las mismas condiciones. Si miramos un deporte, por ejemplo, como el fútbol, también podemos mirar diferentes posiciones. Si quieres replicar lo que son las condiciones en competición, un delantero realmente lo que necesita tener es éxito una vez. Entonces, la consecuencia positiva de tener éxito es enorme. Si nadie pregunta al delantero cuántos goles has fallado, si has marcado. Ahora, el defensa, la cosa es completamente diferente. Los pases largos afectaron más o eran mejores para la práctica de las defensas que hacen una transición de juego, porque si pierden la pelota, eso les va a perjudicar. Porque su condición de juego es más evitar errores que realmente acertar. Es decir, nadie le importa cuántas veces un defensa ha hecho bien su trabajo si al final ha hecho un error. Entonces tienes que emular un poco las situaciones y los retos psicológicos de la competición para tus jugadores. A veces los exageras, también es cierto. A veces creas una consecuencia que es mucho más negativa de las que tendría en un juego. ¿Por qué? Pues porque a veces, ya sabéis todos, al exagerar algo, creamos resistencia a un sistema normal. Es como ir a correr con pesas. Creas una dificultad añadida para que una situación normal sea más fácil. Diría generalmente, busca las dos. Fíjate en cuáles son las consecuencias reales. Si tienes un deportista que está luchando para pasar el corte, por ejemplo, tú estás en atletismo, hay que conseguir ciertos tiempos para pasar de rondas. Si sabes que tu deportista es mucho más probable que es un deportista que intenta ganar, pues créale ansiedad de ganar. Crea una situación en la que ha invertido mucho y si no hace errores, consigue algo bueno. Porque es probable que eso lo va a encontrar en competición. Si tienes un deportista que está intentando pasar el corte, que es más probable que se frustre, crea una situación donde es muy difícil que tenga éxito y que aprenda a esforzarse a pesar de que sea difícil tener éxito. Y si trabajas con juveniles que van a encontrarse con todo tipo de situaciones en la vida, entonces crea todo tipo de retos para prepararles para un futuro incierto. Moltes gràcies. Bona tarda. Puc fer una pregunta? Tenim una pregunta al xat, primer de la Mar Fraile. Vale, Y m'espero. después pases tú, Jordi. La Mar pregunta al chat, en un grupo, ¿es bueno compartir las emociones de cada uno para todos o es mejor que cada alumno las exprese solamente con el entrenador educador? Depende de la emoción y depende de la situación. Es decir, si un alumno si yo tengo un problema, por ejemplo, traigo un problema desde casa, lo que hablamos antes, si mi contexto familiar, por ejemplo, me crea cierta emoción,
no siempre es necesario que todo el grupo comparta esta emoción, porque puede ser un problema que tiene este alumno o esta alumna y Marte viene a ti y te dice, a ver si tú me puedes ayudar. Y quizá ese alumno, esa alumna no quiere que se comparta con todo el mundo. Entonces, en este sentido, como la emoción es algo que no está compartido con el contexto social, es probable que es mejor manejarla de uno a uno. Y tú simplemente haces como una ayuda para poder gestionar esta emoción, o si es posible, haces una ayuda para que adquiera las habilidades para en el futuro autónomamente poder gestionar esta emoción. Ahora, muchas veces en un grupo las emociones vienen del mismo grupo. Entonces, un alumno o una alumna se enfada porque los demás pues, se han metido con él o con ella, o porque no le han pasado la pelota, o porque se han reído de él o ella. Ahora, la causa de la emoción es el mismo grupo. En este sentido, se puede compartir la emoción con el grupo. No se hace siempre de forma nominal, a veces se hace de forma anónima. Con niños más pequeños, niñas más pequeñas, creamos este autoconocimiento del tipo, ¿qué creéis que va a pasar si unos se ríen de otros? ¿Cómo te sientes si se ríen de ti? Entonces los niños dicen, pues no sé, no me gustaría. Creas este autoconocimiento y con este autoconocimiento creas unas habilidades, unas conductas que son más adecuadas. Entonces depende mucho de dónde viene la emoción. Yo diría que si la emoción es compartida y viene del contexto social, y ese contexto social tú tienes control sobre él, entonces quizá es bueno compartir esa emoción con los demás, de forma nominal o de forma anónima. Eso ya depende del grupo y sí, no es lo mismo un grupo escolar de niños de 11, 12 años que yo tengo un grupo de jugadores de básquet que están entre 22 y 36 años. Mundos completamente diferentes. Ahora, si alguien tiene una emoción, siente una emoción que tiene una causa externa al grupo, ya tendría más cuidado. Quizá lo puedes solucionar tú, quizás sí que es bueno involucrar a algunas personas de ese grupo que pueden dar apoyo, porque tú no puedes dar apoyo a todo el mundo, pero sería más una cosa externa. Jordi, si ara vols. Sí. Mira, jo no és una pregunta, és una reflexió ràpida. Jo agrair-vos tant a l'Euses com a l'Àlex la xerrada perquè jo tinc una edat ja, porto molts anys, a més soc professor d'educació física, les emocions les vivim cada dia. Quan ha estat parlant l'Àlex, me recorda aquells alumnes que et venen, que tinc ansietat, que tinc això, que tinc allò, i us vaig a fer una petita idea. Si voleu ser bons entrenadors, busqueu un bon psicòleg i un bon professional, perquè ja fa molts anys que anem al darrere i no ens en sortim. No sé si m'explico. Molta tècnica, molt de físic, i la part psicològica, no sé què passa, que no ens en sortim. I ens està passant per davant la part digital i la part tecnològica. I jo penso que per arribar ja no al rendiment, sinó el que diu l'Àlex, no? A una bona vida i a una vida equilibrada, amb esport, amb estudis, jo crec que la part psicològica, evidentment, és vital. I no sé què passa, jo ja ho dic perquè ja soc gran, i ho segueixo seguint, ho segueixo escoltant, l'any passat també, és enriquidor, ja us ho dic ara, vull dir, us felicito, i la gent jove, sobretot, que faci un esforç per trobar bons professionals i aprendre, perquè jo entenc que és una part que la tenim com a no sé, no l'hem desenvolupat i jo crec que és molt important. I només era aquesta reflexió, que és molt interessant, aprofundiu tot el que pugueu, aprengueu, perquè jo penso que és vital. I ja us ho dic, moltes gràcies, i esperar l'any que ve. Moltes felicitats. Gràcies, Jordi. Gràcies per la part que ens toca també, Jordi. Jo crec que l'Àlex ho ha dit abans, no? Una de les frases que m'ha quedat és que estem vivint una vida per a la qual no estem dissenyats o no hem evolucionat. ¿No, Alex? Sí, hay una cosa quizás, Jordi, a lo que dijiste es interesante, sobre para los que estáis trabajando en deportes. La actividad, uno de mis trabajos es, yo diseño programas de psicología del deporte, pero no los implemento yo, sino se los doy a otras personas para que los implementen. Básicamente porque no tengo tiempo y mi hora es muy cara ya, con la universidad y todo. Y hay una actividad que nosotros vendemos y le encanta en el fútbol, en el básquet, gimnasia, atletismo, y se llama entrenamiento psicológico integrado. Si podéis, coged un psicólogo del deporte y no enviáis los deportistas a él o a ella. Traéoslo o traéosla a vuestro terreno. Y tenedlo a vuestro lado y preguntad, ¿cómo puedo hacer que algo que hago cada día sea un entrenamiento psicológico con los deportistas?
Y el primer día que me fui al club de fútbol, me fui con el primer equipo y me metí con el entrenador. Y el entrenador pues crea un ejercicio de ataque contra ataque. Y me dice, bueno, pues, bueno, él explica el ejercicio y le digo, mira, hacemos una cosa. ¿Por qué no? Él estaba todo el rato, vamos, digo, queremos una cosa, deja de animarlos. Dice, pues si los dejo de animar, van a rendir peor. Digo, dame 3 minutos. Los jugadores lo hacen y cada vez hay menos intensidad. Y digo, ahora para y hazlos reflexionar. Los hizo reflexionar, los deportistas se dieron cuenta de que dependían de un estímulo externo para hacer algo que es parte de su trabajo. Si tenéis un psicólogo de deporte, una psicóloga de deporte a vuestro lado, os pueden ayudar a convertir vuestros ejercicios en ejercicios que no solo enseñan técnica y táctica o habilidades físicas, sino también en paralelo ayudan a crear habilidades psicológicas. Ya creáis retos psicológicos para vuestros deportistas. Fatiga, deselección, ganar, frustración por perder, errores, estrés, todo esto ya es parte del deporte, pero no lo controláis. Coged a alguien, ponedos a vuestro lado y entonces en vuestra práctica diaria la vais a ver cómo se enriquece y cómo, aparte de enseñar técnica y táctica, enseñáis habilidades psicológicas. Y vosotros aprendéis. Y después de unos años tendréis suficientes habilidades para hacerlo vosotros mismos. L'Adrià fa una reflexió també, comenta fins a quin punt els clubs humils estan per la labor d'apostar per la figura del psicòleg esportiu, lligat amb els estereotips que s'ha tingut sempre sobre el psicòleg i suposo que és pel tema de parlar de les malalties o dels problemes mentals, ¿no? Sí. Va un poco a lo que acabo de decir. El psicólogo habitualmente han sido psicólogos de despacho que luego trabajaron con deportistas. Y lo que hacían muchos es coger al deportista, llevarlo al despacho y detrás de una puerta cerrada que ni los clubes ni los entrenadores sabían que se hacía. Al traer el psicólogo o la psicóloga de deporte a vuestro entorno, la percepción va a cambiar. También es cierto, y voy a ser muy crítico, que la psicología de deporte es joven y nosotros hemos sido, algunos de nosotros, y yo incluso también a veces, hemos sido muy malos. No hemos tenido las habilidades para realmente dar al clavo. Ahora voy a preguntar, ¿creéis los primeros preparadores físicos eran tan buenos como los de ahora? No lo eran. Lesionaban más de lo que enseñaban a la gente. Eran terribles, eran unos carniceros. Pero eso no quiere decir que el principio en sí no sea valioso. Y hace tiempo teníamos una discusión y yo estoy de acuerdo. Jordi antes dijo, ahora viene la tecnología. Especialmente el fútbol ha vivido muchas revoluciones. Es muy interesante, como es muy mediático, de verlas. Había una revolución primero física en los años 60-70, luego una revolución defensiva, que era en los años 80-90. Con Pep Guardiola ha venido una revolución táctica y después de Pep Guardiola ha venido la revolución financiera, en la cual estamos ahora mismo en esa revolución financiera donde ganar quiere decir comprar lo que más vale. Lo interesante es que no funciona. Y la revolución digital tampoco va a funcionar. Y muchas veces la gente se llega a la misma conclusión. Y lo he escuchado, de hecho, a un entrenador decirme, es una pena que con todo lo que hacemos por los deportistas, acaban siendo personas. Porque ser personas quiere decir que reaccionas de forma imprevisible a situaciones desconocidas. Entonces sí, se va a necesitar y cada vez va a haber más psicólogos y psicólogas del deporte. También es cierto, y otra cosa, que los psicólogos y psicólogas del deporte tienen que bajar un poco del pedestal y hacer lo mismo que hacen los entrenadores y entrenadoras. No sé cuántos de vosotros sois entrenadores y entrenadoras, pero asumo que algunos de vosotros habéis empezado trabajando por 7 euros la hora, o incluso gratis. ¿Vale? Entonces los psicólogos y psicólogas de deporte también empezar ahí. Entonces, en los clubes más modestos, lo que necesitamos es pues, encontrar a aquellos que están aprendiendo y aquellos que hacen más un trabajo medio voluntario para estar. Yo he trabajado pues, por 80 euros la hora y he trabajado por 1,50 € la hora. Entonces, todos esos son aspectos, pero la psicología va a venir. Es inevitable, cuando más cosas controlamos, más nos va a quedar el factor humano como aquello que no podemos controlar y aquello que va a hacer frustrar proyectos tan profesionales como, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, que es incapaz de ganar. Y no porque no haya comprado, no porque no tenga los científicos, que tienen lo mejor, sino porque sus deportistas, por desgracia, acaban siendo personas y como personas son impredecibles y hacen errores.
D'acord? Estem ja amb el temps, per tant, si hi ha algú que encara té alguna consulta, si voleu transmetre algun dubte, pregunta més a l'Àlex, podríem admetre encara alguna pregunta més. Yo voy a comentarle a Alex, bueno, Alex, te lo haré en castellano, que, mira, para ponerte en contexto, estoy llevando la preparación física de tenistas, ámbito rendimiento, dijéramos, moviéndose jugando ITFs y así. Incluso los tenistas me comentan, es que el tenis es una trituradora mental. En plan, padres encima, entrenadores encima, mucha presión, uno contra uno. ¿Cómo diseñar tareas para poner a estos jugadores en contexto de la competición? Porque luego empezamos en la competición y jugadora, cuando las cosas van mal, solo que mira al entrenador, solo que busca el apoyo. ¿Cómo diseñamos esto? O sea, para trabajarlo desde el entrenamiento. Iván, podríamos hablar horas del tenis. Yo he sido tenista y he trabajado con tenis en psicología del deporte durante años. Y hay varias cosas. A mí lo que me encanta del tenis es, o sea, había una discusión hace poco, cuando jugaron el Sasha Zverev y Dominic en la final de Estados Unidos. Y había dos tenistas míos que discutieron por qué Dominic ha ganado a Sasha. Y uno dice, su derecha es su revés. Y al final, el tenis tiene una cosa fantástica. Es que hay una única razón por la cual un tenista a veces gana a otro. Es que no hay empate. Sí, el tenis es un deporte donde dos personas que son absolutamente iguales van a luchar hasta que simplemente no queda otra de que uno acaba saliendo ganador de la pista. El tenis es muy difícil, pero el tenis también tiene unas grandes ventajas. Hay deportes en los cuales tienes 3 competiciones al año que valen. Hay deportes que cada 4 años tienes una competición que vale. El tenista puede competir cada semana y si es medianamente bueno, puede competir varios partidos cada semana. Y los partidos que tienes tienen que servir como entrenamiento para los partidos que vas a tener en un futuro. Eso quiere decir, tú no vas a poder entrenar en el tenis igual que compites. Puedes hacer muchos esfuerzos e incluso podríamos hablar de cómo puedes hacer tus entrenamientos más competitivos. Pero al final, el tenis tiene una cosa fantástica, es que pueden competir casi semanalmente, sobre todo si tienen un nivel ITF, deberían estar viajando, pues, no sé, deberías estar trabajando 3, 4, 5 meses al año. Lo que pasa es que no puedes pensar que este partido que juegas hoy es el partido donde tienes que rendir. El partido que tienes que rendir siempre es el partido de mañana y el de hoy siempre te va a preparar para aquel partido que tienes mañana. Y si tengo yo un tenista que a mí me mira cuando tiene problemas en pista, lo primero que le hago es que tú no tienes las habilidades para autorregularte. Y como no las tienes, me miras a mí a ver si yo te saco las patatas del fuego. Y ahora tienes que reflexionar en tus entrenamientos, cuántas veces tú has solucionado un problema psicológico para tus jugadoras. Cuántas veces cuando ellas han tenido un mal día, tú las has animado. Cuántas veces, y no es una crítica, es que como personas intentamos hacerlo. Pero claro, piensa si lo haces en un entrenamiento. Si tú en el entrenamiento, cuando alguien se pelean, cuando alguien no tiene ganas, cuando un ejercicio no le sale, y tú le solucionas el problema, o bien animándolas, o cambiando el ejercicio, o poniendo la paz, ellos se van a hacer dependientes de ti. Ellos tienen que hacer las cosas por sí solos. Y cada partido es un entrenamiento para el partido de mañana. Porque si juegan ITFs, no están donde quieren estar. Yo he estado con ellos, yo he estado en ITFs. Si estás jugando ITFs, no estás jugando la Danone Cup. No estás jugando Wimbledon. Si estás en la final de Wimbledon, quéjate. Me parece fantástico porque estás donde quieres estar. Todo lo demás es preparación para algún día llegar donde quieres estar. Entonces, no te preocupes tanto de entrenamiento. Hazlas competir. Mucho. Muchísimo. Es unas cosas buenas que tiene el tenis. Es decir, otros deportes no tienes. El tenis en eso es fantástico. Gracias.